Hola, muy buenos días. Hoy viernes ya último programa de la semana de Junta Médica y hoy, a diferencia de todos los programas que hemos presentado aquí, no vamos a hablar de una enfermedad, señores. Tampoco tenemos a médicos especialistas aquí en el programa, pero sí son especialistas. Atención en nuestro tema del día. Vamos a hablar de las neofamilias. Son los nuevos modelos familiares que han ido apareciendo con el paso de los años. Ya atrás ha quedado, ¿no?, el clásico dibujito que hacían los pequeños de papá, mamá, ¿no?, y los hermanitos. Hoy en día incluso este dibujo puede estar compuesto hasta por los abuelos y hasta una mascota. Vamos a saber todo acerca de las neofamilias. Empezamos Junta Médica. Nuestro hashtag del día es siempre en familia, así que como todos los días les repito, tenemos cuentas de Junta Médica en Twitter y también en Facebook. El hashtag lo van a ver durante todo el programa ahí en la pantalla y también pueden llamar al 619-0670. Recuerden que nuestro tema es neofamilias. Vamos a presentar a nuestros expertos invitados, ¿no?, en nuestro programa del día viernes. Está con nosotros Olaf Romero, psiquiatra y psicoterapeuta de familia y viene del Instituto de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. También está con nosotros León Trattenberg, educador del colegio Aleph, y Daniel Dreyfus, psicólogo y además presidente del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Y por primera vez verán que en el programa, ¿no?, nuestros invitados pues no están con la bata clásica de Junta Médica, y es que ellos no son doctores en sí, no son médicos, pero sí que son especialistas en nuestro tema del día. Bueno, hola, sí. Por favor, ¿le pone su bata al psiquiatra? Bien, vamos a ver en este momento en la pantalla, ¿no?, algunos enunciados para que ustedes puedan reflexionar. Algunos pueden que estén de acuerdo, otros que no, pero bueno, son temas que se van a debatir aquí, ¿no?, en el programa. Les recuerdo que nuestro tema son las neofamilias. Vamos con ello. El concepto de familia es dinámico. Aunque el modelo tradicional es aún hegemónico, los nuevos esquemas familiares están creciendo de manera firme. Diferentes tipos de núcleos familiares se pueden formar alrededor de grupos de personas unidas por vínculos afectivos o de convivencia. Cada familia tiene su propia dinámica que se manifiesta a su manera, dependiendo de la interacción entre sus miembros. Eso es cierto, ¿no? Con el paso de los años, los modelos tradicionales de la familia, digamos, ¿no?, existen, eso no lo puede negar nadie, pero han ido cambiando. Así es. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? La pregunta clave, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Adelante. Hay una evolución de todas maneras. Cuando hablamos mucho del modernismo, este modernismo también implica el modernismo o la evolución de la sociedad. Y si consideramos de que la familia es el núcleo específicamente dentro del ámbito de la sociedad, entonces estamos hablando de que también la familia ha evolucionado hacia parámetros nunca antes tal vez pensados, hace unos 40, 30 años atrás. Entonces, ese aspecto, en algunos lugares, y dependiendo también los países en donde se esté dando, hay mayor aceptación, menor aceptación, digamos una aceptación adecuada. Están en plenos procesos de cambios desde el punto de vista médico, legal, social, y entonces es una transformación muy importante que se tiene que tomar en cuenta y que la sociedad justamente debe estar al tanto específicamente de esta situación. Es la verdad como un templo, ¿no? En algunos países, por ejemplo, como Europa, ¿no?, algunas sociedades están mucho más desarrolladas. En Perú, ¿cómo está este tema? Bueno, nosotros somos un país tan heterogéneo, ¿no?, heterogéneo, donde podemos tener lugares en donde, pues, como en la sierra o en la selva, se mantenga mucho el aspecto del núcleo familiar específico básico, ¿no? Como que en otros aspectos, otros distritos en los cuales puede haber una cierta variación. Pero de manera general, todavía, digamos, se podría decir de que aquí en el Perú hay todavía ese tipo de concepto de familia tradicional. Concepto de familia tradicional, pero que está en un gran proceso de cambio y eso se ve
mucho en la práctica diaria. Muy bien. ¿Algo que apuntar o ya podemos ir con nuestro caso del día? ¿Sí? Bueno, a mí ver. lo que se me ocurre es que históricamente la familia que conocemos como tradicional tiene una existencia muy corta. Las familias desde el origen de la civilización eran familias donde había tribus más que familias y donde habían, digamos, podía haber un varón con varias mujeres. De hecho, en algunas tradiciones de algunas etnias es natural que un hombre tenga varias mujeres y tenga decenas o centenas de hijos. Las casas reales en Europa eran conocidas porque el rey tenía pues un montón de mujeres. Es decir, hay toda una tradición que más bien hacia la Edad Media, un poco después, empieza a tener ciertas restricciones por razones religiosas, por razones de buscar una cierta seguridad para un núcleo de subsistencia más cercano, para temas vinculados a herencias o a bienes, patrimonios comunes, que se va configurando un ideal de familia en el que hay un varón, una mujer, y de esa unión salen niños, y ese es el núcleo familiar, ¿no? de familia que denominamos tradicional, pero en realidad es una existencia efímera y es una existencia que depende mucho de una convención social. O sea, no necesariamente la naturaleza humana va hacia allá. Ahora, esta convención social se mantiene en un contexto en el que esa convención es valorada o en el que la convivencia entre estos miembros de esta familia es funcional, es apropiada, tiene vínculos muy fuertes de cooperación, de afecto. En el momento que eso se empieza a diluir, claro, ahí no hablamos de familia. Ese concepto de familia pues va haciendo replanteado, que es lo que ocurre en las últimas décadas, ¿no? Así es, ¿no? Ahora sí vamos a ver cuál es nuestro caso del día. Mis papás son divorciados, se separaron cuando tenía 10 años y mis abuelos han sido responsables de mi crianza. Hola, mi nombre es Andrea Treguer, tengo 27 años y tengo una gran neofamilia. Yo considero mi familia a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos de parte de mamá y al esposo de mi mamá. Mi mamá dio a luz, estuvo el tema de la licencia por maternidad y de ahí me dejó con mi abuela. Y ella se quedó conmigo, o sea, era de lunes a viernes. Mi mamá me veía sábados y domingos porque no trabajaba, pero siempre tuve un lazo o sea, un lazo más fuerte con mi abuela porque yo la veía más días a la semana, ¿no? Y mi abuelo también, aunque él trabajaba la primera parte de mi infancia, pero de ahí cuando él se jubiló, ya estábamos los tres más en casa. Yo he venido a vivir con mi papá después de casi 9 años. O sea, yo ahorita tengo 27 y, o sea, realmente es reaprender a vivir con él. Porque, o sea, hace mucho, y además yo era muy chiquita, yo ya tengo otras cosas, ¿no? Yo ya tengo una forma de hacer mis cosas, estamos aprendiendo a llevarnos de nuevo, ¿no? La separación, el divorcio de mis papás fue un poco difícil para mí, porque ellos nunca discutieron en mi cara, o sea, no sabía que había algo mal, por así decirlo, ¿no? O que le estaban pasando mal, o que no se entendían. Ellos fueron muy discretos, muy maduros para llevar su relación y también para terminarla. O sea, ellos quedaron como amigos y ahora cada uno tiene su vida, pues, ¿no? Ahí escuchábamos a Andrea muy bien. El caso de Andrea es que ella tiene una familia extensa. Sí. ¿No? Sí, o sea, eso no es malo. Lo ideal en las situaciones actuales donde ambos padres trabajan muchísimos en horarios terribles y demás, en fin, ¿con quién se quedan los niños? Y si hay abuelos, fantástico, que mejor, porque los abuelos, una buena abuela, y por lo general la materna, es lo más, digamos, cercano, usual, lo más cercano para la mamá, ¿no? Lo más cómodo para la mamá es llevar a sus hijos donde su propia madre, aunque también hay abuelas, digamos, políticas del lado del padre muy buenas. Sin embargo, lo más, digamos, casi usual es más cómodo. Una chica entra a su propia casa de chica cómodamente por eso.
Como co-criadores, los abuelos son sumamente eficientes, siempre y cuando acepten la autoridad de sus hijos como la máxima autoridad para sus hijos. Y no suplen el papel al final de los padres. No, que no los reemplacen, claro. Porque si no, sí. Yo lo que estaba pensando es en términos aritméticos, ¿no? Si la familia original es papá, mamá, hijo, ese hijo tiene dos padres como referentes principales, continuos, ¿no? Que estructuran su seguridad, su personalidad. Si de pronto esos dos padres se convierten en cuatro, porque al separarse cada uno tiene otra pareja, aritméticamente, digamos, vamos dividiendo, fraccionando las vinculaciones o las frecuencias, y si a eso le agregamos que aparecen hermanos que no nacieron juntos, sino que llegaron con el nuevo miembro de la familia, y a eso le agregamos que si yo tenía dos abuelos, de pronto tengo 6 o 8, y de pronto aparecen tíos, entonces tú simplemente por una cuestión didáctica, ¿no? Aritméticamente, mi lugar como hijo en la familia, de ser, digamos, la mitad del centro de atención de dos padres, se convierte en la octava parte o la décima parte. Lo uso solo como una figura porque obviamente puede ser un vínculo completo con todos ellos, pero sí muestra que hay una mayor probabilidad de debilitamiento de vínculos, de comunicación, si es que uno no cuida esos elementos a la hora de reconformar, digamos, la familia. Eso, por ejemplo, más o menos Andrea comentaba, ¿no? Que al final ella se quedaba con la abuela todo el día, ¿no? Porque la mamá se iba a trabajar y ella sentía que tenía un lazo mucho más cercano con la abuelita que con su mamá. Puede pasar, no es lo ideal, puede pasar, pero es que en realidad los abuelos suplen efectivamente cuando lo hacen bien. Una buena nana también puede funcionar así. En algunas ocasiones hemos visto situaciones en que la nana resulta ser mejor figura materna que la madre biológica, lamentablemente. Pero en términos de neofamilias, el caso de Andrea es la familia extensa a cargo de hacer de la niña una mujer saludable luego de adulta, que es la función finalmente de la familia, ¿no? Y otro dato importante es que ella comentaba que después de muchísimo tiempo ella fue a vivir con su papá. Su papá. ¿No? ¿Algo que comentar ahí con ellos? Sí, el caso que nos han presentado y tomando en cuenta lo que también ha mencionado, como médico yo también en las diferentes charlas yo le pongo la comparación con el cuerpo humano. Si bien es cierto, tenemos el cuerpo humano, una parte muy importante para el sostén de todo el cuerpo es el esqueleto. Entonces, en la familia, ese esqueleto lo podríamos comparar con los lazos relacionales que hay entre los miembros de ese grupo familiar, ¿no? De ese grupo de personas. En el caso específico de lo que estamos viendo, se ve que los lazos que ella tiene no solamente con sus padres progenitores, sino también con los abuelos que cumplen el rol, pero eso a ella le genera, se asume un bienestar que justamente genera el mayor apego, el mayor cariño, el mayor afecto, y donde uno tiene mayor afecto, se supone que pues por naturaleza tiende a estar mucho más con esa persona, ¿no? Ese caso inclusive hasta podría muy bien encajar en lo que también a veces se denomina el tipo de familias de padres separados. Así es. Que llegan a un... Es que es eso justamente. Como decir, ¿no? Hay que mantener la fiesta en paz. Ya. No nos llevamos tú y yo. Así que yo vivo acá en este rinconcito, no te voy a decir nada, no te voy a hablar nada, pero tú ya ves acá, yo voy a aportar de repente esto con todos los hijos, y así se lleva toda la familia. Y los hijos lo entienden, entre comillas, como que así tengo a mi papá, tengo a mi mamá, pero que no están juntos. Ahora, una cosa bien importante es no confundir roles. El rol del abuelo, el rol del tío, el rol del hermano, el rol del padre o la madre es otro. Entonces puede ser que hay ciertas funciones que en ausencia de uno lo asume otro, puede ocurrir, pero no se puede confundir el rol de mamá con el de abuela. Pues son roles distintos, son generaciones distintas, son vínculos distintos. No es lo mismo que tu hija, que la hija de tu hija, por más que quieras y te esfuerzas y cumples las mismas funciones, son en la psicología de cada uno de los miembros de este grupo,
el simbolismo y la realidad de cada figura es otra. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo cuando están juntos. Ajá. El abuelo, la abuela, el padre, la madre conviven todos. viven porque se tienden a confundir roles. Una de las fuentes principales de conflicto en los hogares de ese tipo es la superposición o la interferencia. Por ejemplo, si la abuela es una persona de mucha autoridad y la madre quizás un poco más débil o más blanda, ¿no? O se intimida por la abuela, todo eso va a afectar la vida emocional de esa familia. Así es, ¿no? ¿Cierto? Y es muy interesante lo que usted nos está contando y también es bien interesante lo que Andrea nos va a contar después en la segunda parte del testimonio. No se mueva que ya regresamos con Junta Médica. Nuestro hashtag del día lo están viendo, lo van a ver ahora en su pantalla, es Siempre en Familia, así que todas las consultas que tengan sobre nuestro tema, que son las neofamilias, envíelas a las redes sociales con este hashtag. Nos estaba comentando, ¿no?, el tema de mucho cuidado a la hora de suplir los roles de los padres, ¿no? Pero vamos a hablar también del tema de las familias numerosas y las monoparentales, que es el otro extremo que se está viendo, que siempre ha existido aquí, mejor dicho, en nuestro país, ¿no? A ver, vamos con ello. Sí. La monoparentalidad, que puede ser de realmente llevar a preocupación a muchísima gente, madres que tienen a sus hijos solas, resulta que no es una novedad. En nuestro país, y por razones de carácter social, factores sociológicos, ha llevado a que muchísimas mujeres críen solas a sus hijos, con padres ausentes, padres distantes, compromisos no concretados, abandonos parentales y todo este tipo de cosas es una constante en nuestro país. Pero hay en estos momentos una serie de avances en la biología que permiten que una mujer pueda congelar sus óvulos, ¿no es cierto? Claro. Y pueda, o hacerse una inseminación artificial, escogiendo de un banco de esperma, de semen, los espermatozoides ideales con los cuales quiere fecundar sus óvulos y tener en esas condiciones un hijo donde la figura de un padre real, concreto, biológico, no existe. Este tipo de cosas también está pasando. La pregunta es qué pasa con estos niños, si van a ser niños comunes y corrientes como todos los demás, y qué pasa con la familia tradicional, qué pasa con la figura del padre y este tipo de cosas. Pues hasta donde van los estudios aparentemente no pasa nada. Esto va fluyendo, porque tenemos que tomar en consideración aquí lo que se llama funciones parentales, que sí, si hay un padre biológico y una madre biológica constantes, saludables y maduros, perfecto. Pero ocurre que aún habiéndolos, si no son saludables y maduros, tenemos familias disfuncionales y niños con muchos problemas. Ahí habría que aclarar, ¿no?, a qué nos referimos cuando hablamos de familias disfuncionales. Exacto. Bueno, familia disfuncional es una familia donde hay una gran incapacidad de poder ponerse en el lugar del otro y de cumplir la función de la familia. La función de la familia, o sea, la institución familia no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque siempre hay, como en esa foto, una criatura que requiere ser cuidada por una persona adulta, madura, que se encargue de completar lo incompleto de esa criatura que tiene que crecer y desarrollarse. Siempre tiene que haber alguien que cuida a alguien. El ser humano no puede, como un pollito, salir picando su comida en una. No puede. O sea, se requiere alguien que cuide a este ser en crecimiento y en desarrollo. Ahora, si ese alguien es el padre biológico, es un abuelo, es la madre sola, en tanto supla las necesidades que ese niño necesita para ser saludable, va bien, en tanto puede hacerlo. No todos pueden hacerlo, algunos sí. Y eso también pondría de manifiesto que no, el simple hecho de tener, ¿no?, la figura clásica de la familia significa que va a funcionar. No. Aparentemente puede que sean la figura clásica, pero es una familia totalmente disfuncional. Mira, un ejemplo bien sencillo. Vamos a suponer una pareja papá-mamá y un hijo, y el hijo le pide a la mamá permiso para salir, la mamá dice no, el hijo le pide el permiso al papá, el papá dice sí. Conflicto. Entonces tienes un ejemplo típico, sencillito, de que la desavenencia entre los padres
no solamente implica que no hay una cohesión, sino también transmite un mensaje al niño de que todo es arbitrario, es caótico, no hay una línea, no se sabe qué está permitido, qué está prohibido, cada uno hace lo que le da la gana, y ese niño, si eso se repite cotidianamente, 1000 cosas, lo que va a hacer es crecer en el desorden, en el caos, en los dobles mensajes, en la ambivalencia, en la falta de seguridad, en el sentimiento de incomunicación. Esa es una familia disfuncional, esa es una familia que no está creando un contexto en el cual el niño se siente seguro, se siente organizado, se siente orientado, se siente que hay una expectativa con respecto a lo que está permitido, lo que no está permitido, que le ponen límites. Esa es una familia funcional. Claro, o sea, realmente no son un equipo, cada uno va por su lado. Toda familia en la que el niño no encuentra esa seguridad, esa contención, ese afecto, esta comunicación sin ambivalencias, termina siendo disfuncional. Otra familia disfuncional es aquella donde los padres niegan la realidad de sus hijos. Por ponerlo en forma muy sencilla, si un niño, por ejemplo, no escucha, pero los padres niegan que no escucha y simplemente dicen es flojo, está descuidado, no presta atención, qué sé yo, el perjudicado es el niño, porque no están funcionando como padres que cuidan y se preocupan por la salud de su hijo. Es decir, estoy poniendo ejemplos muy sencillos, muy concretos, solamente para entender lo que significa una familia que es pro niño, funciona pro niño, y aquella familia que es anti niño, digamos. O sea, todo lo que hace es para terminar enredando a su hijo, confundiéndolo o generándole inestabilidad o inseguridad o desconfianza. ¿Y eso trae consecuencias ya para toda la vida de ese niño que va a ser un futuro adulto? Con toda probabilidad, pero no lo podemos afirmar felizmente de un modo categórico, porque hay muchos factores que podrían compensar en contra. Me refiero a algo que empieza mal, no necesariamente va a terminar mal. Sí, sí. De hecho, hay familias, que tienen 4 hijos o 5 hijos, los crían igualito, y 2 o 3 están muy adaptados, son muy funcionales, y 1 o 2 no. Es la misma familia, o sea, no se puede evitar que los factores propios de cada niño jueguen en la manera como les va a afectar o no la manera como se configura la familia. Por eso es que los psicólogos han incorporado un tema traído de la física, en realidad, que se llama la resiliencia. Así es. Muy de moda ahora, además. Digamos, la física viene a ser la capacidad de un objeto de soportar una torsión sin romperse y que regresan a su estado original a pesar de que le aplicas una fuerza para romperlo o doblarlo. Igual ocurre con los niños. Un niño muy resiliente es un niño que, a pesar de todas las condiciones desfavorables, tiene los recursos, la capacidad innata, lo que fuera, para sobrellevarlos y salir adelante. Entonces no hay un determinismo, pero obviamente condiciones favorables tienen un mejor pronóstico que las condiciones desfavorables, ¿no es cierto? Lo que estamos conversando me hace recordar mucho, digamos, ese dicho muy común que dice, ¿no? Casado, casa quiere. Que, digamos, que por algo lo decían nuestros abuelos, nuestros antepasados, ¿no? Pero eso en la práctica no se ve. Y lo que mencionan muy bien acá es de que, y está demostrado científicamente, de que en los primeros años, digamos, de la formación de esta nueva familia, es muy importante el aspecto de los vínculos, del apego que se pueda generar para el futuro de estos niños, de estos adolescentes, ¿no? Porque se está justamente implicando mucho en el neurodesarrollo de estos niños y futuros adolescentes. Entonces, lo que muchas veces los padres no se dan cuenta de ese aspecto. Entonces, si la idea es de que nosotros nos unimos por un aspecto afectivo y tenemos una meta a futuro, con la unión, esto va distorsionándose, va afectando el rol que han querido colocar cada uno de ellos y finalmente también afecta en escalada al resto de los miembros de la familia. Y si a eso le aumentamos otro tipo de roles de personas que, entre comillas, pretenden asumir ese tipo de rol, ¿no? Digamos, entonces los hijos, los futuros adolescentes tienen bastantes problemas
en relación a la formación de su temperamento, Podemos ¿no? mirarlo Y va finalmente originando situaciones que A propósito de eso, llegan a una podemos mirarlo disfuncionalidad, ¿no? al revés. O sea, cuando un adolescente o un adulto va al psicólogo porque tiene un problema de adaptación, de equilibrio emocional, algún tipo de patología, lo primero que le preguntan es ¿cómo fue tu infancia? O sea, ¿qué pasó cuando eras niño? ¿Cómo eran tus padres? ¿Cómo era tu relación? Porque generalmente eso deja huellas, pues, para toda la vida. Entonces, si uno quiere evitar que el adolescente o el adulto tenga este tipo de manifestaciones que requieren después algún tipo de apoyo terapéutico, la principal prevención es cuidarlo en su infancia. Desde pequeños, ¿no? ¿no? En los primeros años. Así es. Así es. ¿No? Sí. Vamos a escuchar, ¿no? Andrea, vamos a ver la segunda parte de nuestro caso. Es más, ahora creo que la gente se casa pensando que el divorcio es una opción, ¿no? Antes la gente se casaba y decía, o sea, le preguntas a mis abuelos y dicen, no, nosotros remábamos el mismo bote, ¿no? O sea, no nos dábamos por vencidos. Es más, mi abuelo, te voy a contar, mi abuelo no es mi abuelo, es mi abuelastro. O sea, mi abuelito, pero yo lo amo, lo adoro como mi abuelo porque él me ha criado, ¿no? Mi abuela conoció a mi abuelito ya teniendo a mi mamá y decidieron quedarse juntos. O sea, es más, ellos han decidido casarse religiosamente hace como 5 años, un poco más, y yo soy la madrina. Lo normal es papá, mamá, hijo, y que tengan su casa, ¿no? Y los abuelos viven en su casa. Pero no creo que deba ser mal visto, ¿no? O que deba ser estigmatizado de cierta forma. Hay muchas mamás o sea, que son familias conformadas de 2 personas, mamá e hijo, mamá e hija, o abuela e hijos, porque los papás fallecieron o están en el extranjero trabajando. Sea quien sea que quiera tener o tenga el amor para tener y querer una familia, creo que debe ser respetado. Ya sea 2 chicas, 2 chicos, hombre y mujer, un par de abuelos, o sea, no hay problema. Yo, la verdad, sí me gustaría ver a mi país dar estas opciones a todo tipo de persona que quiera dar y recibir amor. Muy bien, nos han quedado sorprendidos aquí nuestros especialistas con todo lo que nos ha estado contando Andrea, ¿no? Bien interesante también. La familia es de avanzada, ¿no? O sea, y esto que cuenta Andrea, pues empieza a aparecer con alguna frecuencia, ¿no es cierto? Antiguamente se fastigaba a un niño diciéndole no te invitamos a nuestro matrimonio, ¿no? Pero ella es madrina del matrimonio de sus abuelos. Ah, o sea, sí. Entonces, ese tipo de cosas pueden estar pasando en estos momentos. Ahora, Andrea es una persona mayor y puede manejar con tranquilidad la ilógica que eso significa. O sea, el proceso mental para metabolizar estos vínculos parentales que no tienen la dirección de pirámide clásico, es muy difícil para un niño pequeño con procesos mentales más concretos, donde tiene que ver lo que de alguna manera infiere y le es en realidad imposible hacer una abstracción de esto, quién depende de quién y quién es el mayor y el menor, etcétera, lo que de alguna manera un niño pequeño entiende. Resulta muy difícil para un niño pequeño hablar de un tío que sea menor que él. Ah, también. ¿Por qué? Porque él es hijo de un hermano mayor, ¿no? Etcétera. Y ese tipo de cosas es muy difícil, pero eso no es antinatural. Me refiero, puede ser que la mamá haya tenido, digamos, la abuela de este niño haya tenido un hijo luego del nacimiento de su nieto. Así es. Ahora hay un ingrediente que hay que tomar en cuenta y es que hoy en día creo que en el mundo, pero en particular en el Perú, las familias que no responden al modelo tradicional, papá, mamá, hijo, juntos para toda la vida, es la minoría. Lo que quiere decir que la mayoría de los niños que van al colegio son niños que vienen de familias que no son como ese modelito que alguien tiene en mente, ¿no? Y si nosotros tratamos de plantearle a los niños en la escuela que la familia es papá, mamá, única pareja para toda la vida con sus hijos, lo que estamos haciendo es discriminando a la mayoría de los niños cuyo modelo familiar no es ese.
Y entonces es bien importante cómo uno acoge y acepta que estas familias existen en condiciones de paridad, porque hay diversidad de familias versus las posturas que dicen, hay una familia que es la correcta y todas las otras son anormales, Eso es porque cierto, ¿no? están atacando a los niños de esas familias. Y luego, después de la pausa, nos vamos a ver cómo se está enfocando esto en la currícula escolar, un tema también muy importante. Ya regresamos. Continuamos hablando de las neofamilias aquí en Junta Médica, ¿no? Y habíamos dejado, ¿no? El tema de cómo está el asunto en la currícula escolar, cómo se enfoca esto de los nuevos modelos familiares, ¿no? Porque como nos estaba comentando, a veces se tiende a discriminar, ¿no? A las familias, que no es el típico papá, mamá, hijo. Efectivamente, ahora estamos viendo en el ambiente político toda una discusión sobre los textos escolares, la sexualidad, cómo incorporar el tema del terrorismo, en fin. Y a mí lo que me llama la atención es, primero, que se crea que porque algo se pone en un libro los alumnos lo van a aprender, ¿no? Porque eso está demostrado en el Perú que no existe. Basta mirar pues cómo egresan los chicos del colegio que han llevado pues cantidades de cursos y libros y exámenes y demás, y que de todo aquello que estudiaron entendieron muy poco, recuerdan menos. Pero, digamos, si suponemos que el texto refleja la ideología de los inspiradores del texto, más que lo que los niños van a aprender, porque los niños van a aprender de la calle, de la familia, de un sentido de realidad. El niño aprende de lo que ve, el niño no aprende de lo que alguien escribió en un libro, ¿no es cierto? Pero si vamos al tema de los libros como el lugar donde los depositan las autoridades del ministerio y demás, sus creencias, digamos, sobre lo que un niño debe aprender, lo que estamos viendo es un sistema absolutamente retrógrado, un sistema que no entiende para nada todo lo que existe en la investigación científica, en psicología, en educación, en neurociencia, con respecto a cómo se forma la identidad de una persona, con respecto a su sexualidad, con respecto a las realidades de las familias y con respecto al derecho básico en una democracia de que se considere a todas las personas iguales y no haya discriminación a los niños por razones familiares, religiones, raza, cultura, etcétera. Y aquí lo que se está planteando en los textos escolares es una discriminación, porque cuando tú planteas que hay un tipo de conformación que es correcta y las otras no, lo que estás diciendo es que todo aquel que corresponde a las otras es una persona inapropiada, inadecuada y demás, con lo cual estás estableciendo una jerarquía. Estos son los buenos, estos son los malos, estos son los niños normales, estos son los anormales. Esta es la familia correcta, esta es la incorrecta, y eso lo que genera es una discriminación a los niños de las familias que en este ideal no son las correctas. Entonces, toda esa discusión de que hay un modelo de relaciones, de familia, de pareja, de sexualidad, que es el correcto y todo el resto es anormal o incorrecto, lo que hace es discriminar a los niños, lo que es un pecado desde el punto de vista de los derechos humanos y la propia Constitución que establece la igualdad para todos los niños, independientemente de su origen. Y aquí hablando también de tema de derechos, ¿qué pasa con las familias homoparentales, ¿no? Como estamos comentando también. Sí, es que cuando el niño aprende en su hogar, es el primer lugar donde aprende sus costumbres, sus creencias, los lazos que comienza él a entender dentro de un entorno social. El asunto es la marginación que finalmente puede llevar esta situación, dada el aspecto sociocultural que tiene y vive la gente, y sobre todo el estigma que pudiese llevar hacia estas personas, que también es otro aspecto que es muy importante considerarlo. Entonces, eso genera en las personas, en los miembros y en estos niños, y encima si eso lo aumentamos, una educación, digamos, que le cambia lo que ellos han estado creyendo hasta ese momento, entonces les genera mayor confusión, y eso no es muy adecuado actualmente. Entonces, se está viendo mucho con estas neofamilias, ¿no? Como tú muy bien lo dices, las homoparentales, las que están ahorita actualmente ya queriéndose formar. Entonces, ¿qué les queda? Migrar.
migrar hacia otros lugares en los cuales sí consideren ellos que van a ser aceptados. Pero de alguna vez ellos también tienen que retornar a su lugar de origen, y ahí hay el desencuentro. Y este desencuentro genera muchos problemas, no solamente ellos que tienen la figura, digamos, de padre y madre, sino también, o de padres, a los hijos sobre todo. Ahora, valía la pena agregar, disculpa Daniel, Sí. que a veces una familia monoparental es mejor, más sana, que si está la pareja que hace daño a la familia. Eso ¿no? también decir, es muy claro, cierto. también ¿no? a veces la monoparentalidad es una situación preferida en una familia disfuncional. O sea, si digamos, voy a poner el extremo, un padre que es violento o es un padre que es maltratador, es preferible que no esté. ¿No es cierto? Claro, va a haber un daño por su historia, digamos, en la familia, pero por lo menos va a oxigenar un poco la familia que si se Totalmente, quedara totalmente porque de acuerdo. tienen que estar los dos padres, ¿no es cierto? Sí, Daniel, a ver. el punto es que hay que pasar por encima de creencias y mitos absolutamente falsos. Tipo, el hijo de una pareja monoparental va a tener problemas porque falta el padre o porque falta la madre. También se puede Porque dar puede caso. ser un Ajá. padre que tenga solo hijos. En Estados Unidos hay un papá que es experto en peinado, famoso, además tiene un blog maravilloso de cómo peinar a la hija, da clases, entonces es padre solo y tiene una hija linda. O sea, y la figura es qué pasa con los hijos de familias de homosexuales, por También. ejemplo, ¿no? O sea, ¿va a ser ese niño homosexual? No. Y ahí justo hay una consulta, ¿no? En las redes sociales, Zenaida Sofía dice, ¿qué opinión tienen de que ahora se normalicen las relaciones homosexuales y por ende el matrimonio entre ellos? ¿Esto afecta a los niños? No necesariamente. Es que hay que hablar de funciones parentales. La función parental es lo que hay que hacer con un niño cuando uno está con el niño. ¿De acuerdo? Si yo, hombre, estoy con mi hijo o mi hija y se cae y se raspa las rodillas, pues la recojo y le curo las rodillas. Eso es función materna. Si yo le doy de comer a un hijo o le cambio pañales, lo cuido, lo abrigo, eso es función materna. Eso lo puede hacer un hombre o lo puede hacer una mujer. Así es. Pero si yo, padre o madre, hombre o mujer, me encargo de ver las tareas, de dar los permisos, de firmar las cosas, es función paterna, simbólicamente hablando. Eso lo hace la crianza actual, adecuada y que hace niños más saludables, son adultos responsables por la construcción de esa personalidad, haciendo lo que deben hacer con esa persona en el momento en que el niño lo necesite. Y, a ver, Sí, hay un estudio que se realizó en Virginia y que marcó todo un hito justo con respecto a esta pregunta. Y fue el hecho de que compararon cómo fue el desarrollo de la salud mental de los niños y adolescentes de familias, comparando familias heterosexuales con familias homoparentales. Y encontraron de que en las familias más bien de homoparentales había mejores lazos de punto de vista afectivo comparando con los niños que eran heterosexuales, ¿no? Hay otros estudios que tal vez encuentran algunas diferencias, inclusive encontraron menos a circunstancias de problemas, digamos, específicamente de salud mental como ansiedad, depresión, en este tipo de personas. Entonces, eso originó toda una revolución realmente, un debate, ¿no? Todo un cambio. Y como muy bien lo mencionan los que me acompañan, son mitos realmente, ¿no? La evidencia científica lo menciona todo lo contrario. Podríamos agregar, vamos a suponer que hay un varón cuya opción, su preferencia, su identidad sexual lo lleva a enamorarse de otro varón o a desear estar con otros varones, pero por estar políticamente correcto se busca una mujer como pareja para tener hijos. ¿Tú crees que eso no va a afectar no solamente a él como padre, sino a la pareja y al niño que va a tener que vivir con identidades falsas porque los niños perciben todo? Es decir, mientras más sincera sea el ambiente familiar, las relaciones, más naturales serán y menos
menos elementos tóxicos van a haber porque uno está aparentando hacer o quiere quedar bien con Aparentar el lo que no otro. es. O, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Así es, Vivir claro. la vida en su sentido más honesto. Y de una manera u otra, además, acaba transmitiendo, aunque lo quiera aparentar, pero siempre va a acabar transmitiendo. Va a pasar, claro. Sí, 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 Los sí, niños sí. no se dan cuenta, es un mito. Y voy a explicar por qué los niños sí se dan cuenta. Todo lazo de apego que hay entre un bebé y un niño, y un adulto, y que es absolutamente necesario para el crecimiento emocional saludable, un buen lazo de apego, es un lazo fundamentalmente afectivo. Una madre interpreta a su hijo no porque el hijo le dice tengo hambre, estamos hablando de un bebé recién nacido. La madre lo interpreta, lo lee porque también lo siente de alguna manera. Incluso entre madre y bebé en lactancia hay un ritmo, ¿no? Si la madre se retrasa, inmediatamente se le empiezan a mojar la blusa porque sale la leche sola. Hay un lazo afectivo profundo, donde la madre interpreta que el bebé, cuando llora, llora de una forma distinta, cuando está con sueño, cuando hay que cambiar los pañales, Hay una algo le duele conexión. o tiene hambre. Hay una conexión afectiva. Esa conexión afectiva no se pierde nunca durante toda la infancia. Los niños siguen interpretando afectivamente su entorno. Lo que ocurre es que con el ingreso de la verbalización nos volvemos como más racionales y dejamos de darle importancia al afecto que hay ahí inherente. Nuestros hijos son una caja de resonancia de nuestros afectos. Si yo llego estresado, con mal humor en mi casa y lo único que quiero es que haya paz y tranquilidad, encuentro todo lo contrario. Porque nuestros hijos se contagian de eso que estoy sintiendo y no entendemos por nada. ¿Qué está pasando? Un ejemplo que lo saben perfectamente bien todos los padres con niños chicos. Ese día que los papás quieren que los niños se duerman rápido porque tienen un compromiso a la noche, ¿qué pasa? Nunca No duermen. duerme. ¿Qué pasó ahí? Una de las cosas que yo siempre he pensado cuando veo a los críticos, a las maneras como las personas escogen su manera de establecer sus relaciones para vivir en familia, es que tengo la sensación de que ellos tienen una dificultad con su propia identidad sexual y que de alguna manera están colocándola en otros. Porque si yo me sintiera seguro, me siento seguro en mi identidad sexual, no tengo por qué sentirme desestabilizado porque otro tiene una manera distinta de expresar su identidad sexual. Muchos de los críticos que yo veo en los medios de comunicación, con mucha agresividad, con mucha violencia verbal, afectando, cuestionando a quienes tienen otras maneras de vivir pensar. su relación de pareja o de familia, me transmiten a mí la sensación de que ellos tienen miedo de su propia fragilidad sexual o la que podrían tener sus hijos y creen que meterlos en un convento es la mejor solución, ¿no es cierto? Entonces vale la pena mirar también quiénes son los que cuestionan la posibilidad de que cada persona escoja su pareja o la conformación familiar que es la que feliz, le ¿no? permite Exactamente, vivir ¿no? feliz. Sí, Hola, y es Feria, sí, es muy interesante porque a veces cuando estamos nosotros en el ambiente terapéutico, con la familia, con todos los hijos y los padres, hay una pregunta que a veces se les puede decir y que causa gran impacto en los padres, y es que se les dice, dime la última imagen, recuerdo, idea que tengas de familia feliz. Y no les miento que los televidentes se den cuenta de que el niño o el adolescente se demora y muchos no lo recuerdan. Solamente ese hecho que el padre, la madre lo escuche, lo vea, entonces le genera un gran impacto y entre ellos comienzan a, digamos, a ver, entonces, ¿qué le estoy dando a mis hijos? ¿Qué le estoy dando, no? Entonces, tiene mucho que ver desde el momento en que la madre se entera que está gestando, el momento que lleva toda la gestación, que va acompañada o no va acompañada de repente con su esposo o su pareja o con la persona que asuma ese tipo de rol, de aquella persona que durante los primeros años está con el niño, va a su primer día del colegio, no va, son recuerdos que quedan en los primeros años de vida y que eso va a marcar bastante el futuro de esa persona. Muy bien. Oye, qué tema para más interesante y bastante amplio, esto es cierto, ¿no? Tenemos varias consultas en las redes sociales y vamos a venir con las respuestas después de la pausa.
nuestro segmento Salud en Acción en colaboración con el Ministerio de Salud. Un informe muy importante que va sobre el bullying. El bullying es un tipo de violencia escolar en donde hay una agresión intencional de un individuo o un grupo de individuos hacia una víctima. En este caso hay un desbalance de poder donde la víctima no puede defenderse y se realiza de una manera sistemática, continua, reiterada. Hay diferentes tipos de bullying. El verbal, en donde hay insultos, agresiones, apodos, el físico, donde inclusive pueden haber golpes, entre otras cosas, el psicológico y también el relacional. El adolescente víctima de bullying suele mostrar indicadores de ansiedad, de depresión, de temor y rechazo a ir al colegio. Son chicos que van cambiando su manera de ser, que se vuelven más sumisos, aislados, temerosos, que lloran con más facilidad, que tienen problemas para dormir, para comer, pueden bajar su rendimiento escolar. Puede verse afectado tan intensa y gravemente que puede llegar al suicidio. Y entonces nosotros como sociedad tenemos que intervenir. En el caso de los agresores también pueden haber algunas manifestaciones, generalmente problemas de conducta, hay también problemas de aprendizaje, problemas de baja autoestima, inclusive sentimientos como de soledad. Entonces el agresor también necesita recibir apoyo. Los adolescentes pueden también, sobre todo aquellos que tienen confianza en sus padres, contárselo, ¿no? Y ahí la intervención de los adultos también puede ayudar muchísimo. Los chicos que sufren bullying y que tienen redes de soporte, como por ejemplo grupos deportivos, grupos religiosos, grupos espirituales, tienen menos posibilidad de ser víctimas e inclusive de ser victimarios. Las redes comunitarias, los grupos de apoyo dentro de la comunidad son factores protectores. Si el adolescente es víctima de bullying sufre una afectación emocional intensa, severa, es importante que el padre de familia, la madre de familia pida una ayuda especializada en un centro de salud mental comunitario, que podemos intervenir y poder ayudar a esa persona antes de que esa afectación se siga cronificando, se haga mucho más severa. ¿No? El bullying, otra gran epidemia también, ¿verdad? Muy frecuente que se está dando y que es motivo muchas veces de consulta hasta legal en las instituciones de salud mental, pero como muy bien lo dice mi colega, la doctora Caballero, es que tiene que ver mucho el grado de comunicación que hay también entre el hijo con los padres. Para poder comunicar lo que le está sucediendo. Los padres se ¿no? están convirtiendo ahora en padres dadores, en que solamente se dedican, piensan que dando el aspecto económico, ya con eso están cumpliendo su función o su rol. Pero hay otros aspectos, y es algo que quisiera recalcar acá, ¿no? A los padres, el amor, el cariño, el abrazo es mucho más potente que cualquier otro aspecto, juguete que pudiese dar, y que eso debería ser el mensaje que deberían llevarse cada uno de ellos. Muy cierto. Vamos con esta pregunta rápido, ¿no? Dice, hace 2 años mi hija de 19 años me hizo abuela. Mi esposo y yo asumimos la responsabilidad del niño para que ella siga con sus estudios, ya que es mamá soltera, mayor aún, dice aquí, al bebé lo hemos, el bebé lo hemos criado como nuestro hijo, entiendo, ¿no? Ahora que tiene 2 años, tengo muchas diferencias con mi hija por el niño, ya que vivimos juntas. No sé cómo actuar ni qué hacer. Sé que es su madre, pero siento que aún no ha madurado para hacer esa función. Yo creo que, señora, usted sería conveniente que consulte con un especialista para ver esta situación, porque su impresión de que su hija no ha madurado podría ser su impresión. Habría que ver si esto es real y qué está pasando entre ustedes. Habría que preguntarnos además por qué es que esta chica tuvo este embarazo no deseado o inesperado. El hecho de que ustedes como abuelos hayan ayudado a co-criar al niño durante durante todo este tiempo, no los convierte a ustedes en padres, ustedes son abuelos y hay que encontrar la manera en que la madre no pierda su rol, especialmente si, por lo que usted parece decir ahí, la madre está insistiendo en su presencia. Distinto sería que la madre no esté y usted tenga que reemplazarla totalmente, pero no es el caso aparentemente. Yo sugeriría que usted consulte con especialistas como para usted, su hija y en fin, como para orientarlos y ayudarlos a salir del impasse en el que están. No hay que olvidar que también de amor se ahoga la gente.
Muy bien. A ver, y rapidito, un minutito, a ver, para las conclusiones finales. Yo quisiera agregar, ya que han hablado del bullying, al final, que hay uno de los principales promotores del bullying es la propia escuela, más allá de los agresores y los agredidos. El momento que la escuela le entrega poder a un niño por encima del otro, establece relaciones de jerarquía. Por ejemplo, este niño es bueno, este es malo, este es un premio, a este le doy un castigo. Este niño tiene 20, el otro tiene 10. Yo, como escuela, estoy creando las condiciones para que uno se sienta con el derecho de agredir al otro y el otro, de alguna manera, someterse al agresor, porque la escuela, a través de su sistema de notas, ha creado un ranking de quién es bueno y quién es malo, y de alguna manera crea las condiciones para que unos abusen de los otros. Así es, ¿no? Sí, y que se entienda que la familia se está transformando. En esa transformación, el rol tiene que ser lo fundamental, y lo que mencionaba ella en el caso, ¿no? Ella dice, tengo duda de que mi hija pueda ser buena mamá. Ahí está el tiro del asunto. Esa duda le genera situaciones, y no debe dudar. Ese conflicto. Ese conflicto, ¿no? Y eso es lo que muy bien debe ser visto por un especialista y tratar de llegar a un acuerdo. Perfecto, se nos acabó ya el programa del viernes. El lunes nos reencontramos con más Junta Médica. Que tengan todos un buen fin de semana. Se queden con la programación de TV Perú, Jaime Lertora y A lo Grande. Gracias, Ciara y Toque X. Chao.